Eurasia, la mayor masa terrestre del planeta. Unos 10.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Una distancia formidable incluso en el mundo de hoy. Y sin embargo, a lo largo de esas vastas distancias, los seres humanos hicieron realidad una de las mayores empresas de la historia: la Ruta de la Seda. Una ruta comercial extraordinariamente rentable. Y mucho más que eso. Durante miles de años, productos exóticos, nuevas tecnologías, ejércitos conquistadores e ideas brillantes viajaron a lo largo de la Ruta de la Seda. Un historiador romano escribió que los partos deslumbraron a los romanos con estandartes hechos de un hermoso tejido: la seda. Quizás solo fuera una leyenda, pero en la época de Carras, los romanos empezaron a codiciar la seda china. Y China empezó a vender seda a Roma a cambio de sus lujosos vidrios y oro. Inspirando así el nombre que hoy le damos al comercio euroasiático: la Ruta de la Seda. Miles de años antes, se produjo una revolución en el transporte. Existen evidencias de la existencia de caballos domesticados en lo que hoy es Kazajistán y el sur de Rusia alrededor del 3500 a.C. Pensamos que el caballo fue domesticado y empezó a ser montado 500 o quizá 1000 años antes de eso, como en el 4500 a.C. La domesticación del caballo fue el primer paso hacia la caballería de guerra. Sin duda era la época de la guerra heroica. Individuos que salían a realizar grandes hazañas solos y alcanzaban la gloria en su propio nombre. Es el tipo de guerra que se describe en la Ilíada y en la Odisea, o en el Rig Veda, texto religioso en el que se encuentra el origen del hinduismo moderno. Lo que tenía que producirse era un cambio psicológico en la naturaleza del guerrero. Tenía que pasar de la individualidad a unidades que se moverían al mando de un comandante y que atacarían y se retirarían siguiendo sus órdenes. El cambio psicológico desde el guerrero heroico al soldado probablemente fuera un rasgo de la guerra urbana, de ejércitos asociados con las grandes ciudades de Mesopotamia e Irán. Los jinetes chinos se convirtieron en arqueros expertos en el manejo del arco recurvo compuesto y de una letal arma china: la ballesta. Mientras su caballería se entrenaba, China aceptó la exigencia de pagos en dinero y seda de los Xiongnu. Hasta el año 133 a.C., cuando el emperador se negó a pagar y ordenó a su ejército atacar a los Xiongnu. La caballería china derrotó a los nómadas. Y China se apoderó de nuevos territorios en las estepas, pacificando las rutas comerciales y abriendo nuevos horizontes. Por un lado existía un conflicto perpetuo, en el caso de la cultura china, entre los Xiongnu y la dinastía china Han, que había dado lugar a un estado de guerra permanente.
Por otro lado, fue ese mismo conflicto el que derribó los límites físicos, incluso los límites territoriales, que cambiaban constantemente, con avances y retrocesos de los dos bandos. Y eso fue un estímulo para el intercambio, para los cambios políticos, para las nuevas ideas o para las tradiciones artísticas. También abrió una nueva era para la ruta de la seda. Una fortuna en oro romano viajó al este como intercambio por sedas chinas. Y en Asia Central, el Imperio Kushan hizo su propia fortuna vendiendo otro lujo a China: el jade. Las caravanas de la ruta de la seda pasaban por este puesto fronterizo en la frontera occidental de China. Eran tantas las caravanas que transportaban el jade que este lugar era conocido como la Puerta de Jade. Los aristócratas chinos codiciaban el jade por su belleza y por algo más. Ellos creían que con el jade vivirían eternamente. La élite gobernante encargaba trajes mortuorios de jade para preservar sus cuerpos en la tumba. Creían que, tras la muerte, todos los orificios debían estar conectados para proteger el espíritu dentro de la persona. Y la idea del jade como un material con poderes protectores en el más allá se veía reforzada por el hecho de que hacían armaduras hechas con miles de piezas de jade. Y, por supuesto, si eras el emperador, tu armadura de jade estaría hecha del mejor jade de las regiones occidentales. El comercio de la ruta de la seda floreció durante el Imperio Romano gracias a que los ejércitos chino, persa y Kushan mantenían abiertas las rutas comerciales a través de Eurasia. En algún momento del pasado remoto en la antigua China, una persona desconocida tuvo la siguiente idea. Machacó plantas hasta que fueron reducidas a pulpa, que después coció en agua. Luego colocó la pasta hervida sobre una pantalla y la dejó secar, obteniendo lo que los antiguos chinos llamaban fibra de residuos, y que nosotros hoy conocemos como papel. Una invención tan influyente que muchos creen que la ruta de la seda debería haber llevado su nombre. Yo diría la ruta del papel, porque creo que el papel fue mucho más importante que la seda. Sí, es un tejido muy bonito, fuerte, hermoso, brillante, pero diría que no tuvo ningún impacto en la historia mundial, y el papel sí que lo tuvo. Los chinos creen que fue un eunuco de la corte, Kai Lung, quien inventó el papel alrededor del año 100 de nuestra era, utilizándolo para escribir. Sin embargo, los arqueólogos chinos han descubierto restos de papel en los desiertos del oeste de China que son anteriores, puede que 3 siglos o incluso más. Probablemente los chinos utilizaron por primera vez el nuevo invento como material para envolver, mientras seguían escribiendo a la antigua usanza, en tablillas de bambú. Se pueden escribir muchos caracteres en una tablilla de bambú de 40 centímetros de longitud. El problema es que si quieres escribir una novela, por ejemplo, o una crónica histórica extensa, necesitarás una pila de tablillas de bambú y mantenerlas todas ordenadas, y eso es muy laborioso. El papel, hecho con la celulosa de las plantas, puede fabricarse en cualquier lugar en el que crezcan plantas.
Puede fabricarse en cualquier lugar del mundo con casi cualquier material. En los primeros siglos de nuestra era, China utilizaba el papel para las mismas cosas que nosotros hoy, incluso para pañuelos y papel higiénico. Y no pasó mucho tiempo antes de que viajara al oeste por la ruta de la seda. Fue un viaje que comenzó como una peregrinación. La transformación del papel en material para escribir se produjo justo cuando se introdujo el budismo en China. Los budistas de China estaban muy interesados en encontrar los escritos originales sobre Buda y viajaron a la India para recopilarlos. Y se cree que los monjes y misioneros budistas chinos llevaron con ellos a la India el papel y su técnica de fabricación para copiar las escrituras budistas que llevaron de regreso con ellos a China. Los budistas chinos viajaron a la India a lo largo de la ruta de la seda, desviándose por el Himalaya a través del desierto occidental de China, y convirtieron el oasis de la ruta de la seda de Don Juan en una magnífica biblioteca budista. En un desierto sin vegetación, los monjes fabricaban el papel con cuerdas y trapos, y copiaron miles de textos budistas que habían traído de la India. Gracias al budismo chino y a la evidente utilidad del papel para guardar un registro de las transacciones comerciales, el papel empezó a extenderse por toda Asia. Mientras difundían el budismo por todo el sudeste asiático, los chinos también introdujeron el empleo y la fabricación del papel en lugares como Corea, Japón y Vietnam. La porcelana, una cerámica extraordinaria, fabricada cociendo una arcilla blanca y suave llamada kaolin a temperaturas muy altas, de más de 1000 grados centígrados. China fabricaba porcelana para la exportación y la comercializaba por toda Asia y Oriente Medio desde al menos el siglo IX. En el siglo XVII, los holandeses apresaron 2 barcos portugueses cargados de porcelana e hicieron una subasta gigante. Fue el comienzo de 300 años de obsesión europea por la cerámica china, o como se la conocía en Europa y Estados Unidos, porcelana china. Era un símbolo de estatus para los occidentales, que nunca habían visto nada parecido y que tampoco sabían cómo se fabricaba. La porcelana importada era indispensable para consumir otro producto comercial chino muy codiciado por los europeos: el té. Al igual que la porcelana, desde el siglo IX, el té había sido un producto muy rentable para China, que lo exportaba a Oriente Medio, pero no a Europa. Los portugueses empezaron a comerciar con el té en el siglo XVI. En 1657, un comerciante londinense vendió té en Gran Bretaña por primera vez. En el 1700, beber té se había convertido en una obsesión británica, fuertemente promocionada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que comercializaba productos textiles británicos en China y necesitaba un producto de lujo rentable que llevar de vuelta a Gran Bretaña. Al mismo tiempo que el té chino empezó a llegar a Occidente, a Europa, los europeos empezaron a comercializar nuevos productos exóticos en China. En el siglo XVII, decenas de nuevas plantas cultivables originarias de América, como la patata, la batata, el maíz, el cacahuete, la piña, el chile y el tomate, aparecieron en los mercados chinos.